Queridos alumnos de Catecismo, volvemos a otra lección, la lección número 12 del segundo curso de comunión. Vamos a hablar de la vida pública de Jesús. Pero antes un paréntesis, la vida de Jesús, como la conocemos, se cuenta en los 4 evangelios, que son una parte de la Biblia. El final de la Biblia son los 4 evangelios, que es lo último que nos dieron, que nos dio el Espíritu Santo. Y esos 4 evangelios los escribieron 4 personas, que son 4 santos. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. San Mateo y San Juan fueron apóstoles. Los otros fueron alumnos o conocidos de los apóstoles. Bueno, eso se los comento nomás. Entonces, habíamos dejado a Jesús, para conseguir contando su vida, habíamos dejado a Jesús cuando se perdió en el templo a la edad de 12 años. Cuando tenía 12 años, Jesús se perdió en el templo porque la Virgen lo perdió y después lo encontraron y fueron muy contentos y se quedaron ahí. Resultó que Jesús siguió llevando esa vida muy obediente, muy piadosa, que rezaba ahí en familia, trabajadora porque ayudaba a San José en la carpintería, pero resultó que un día, quizás Jesús tendría quizás cerca de 20 años, cuando San José murió. No sabemos de qué murió, no sabemos cómo murió, lo que sí sabemos es que murió santamente, en los brazos de Jesús y de María, la muerte más hermosa que podamos imaginarnos. Y entonces Jesús empezó a trabajar, ahora él, como carpintero, a cargo pues de ganar todo el dinero que hacía falta para mantener a la Virgen y mantenerse a él, es decir, para poder comprar las cosas necesarias para comer, para vestirse y todas las cosas que se necesitaban para la casa. Ahora Jesús era el hombre de la familia, era el que tenía que mantener. Y Jesús vivió 30 años en esa vida oculta. ¿Por qué llamamos oculta? ¿Que se escondía atrás de las paredes? No, llamamos oculta porque él ocultaba su divinidad. Nadie sabía que era Dios, sino solo la Santísima Virgen. Y San José, por supuesto, pero después de que muere San José, solo queda la Santísima Virgen que sabe que Jesús es Dios. Y Jesús no predica, se queda callado, trabaja como carpintero, vende los trabajos, los cobra bien, ayudará a los pobres, lo que sea, pero no empieza a predicar. Jesús vivió 33 años. 30 de esos lo pasa en esa vida oculta de carpintero. Y 3 los dedica a la vida pública, es decir, a los últimos 3 años de su vida, él empieza a predicar en público, empieza a enseñar las verdades en público. En particular empieza a enseñar que él era Dios y el Salvador prometido. Desde Adán y Eva, del pecado original, Dios había prometido un Salvador de los pecados, y ese era Jesús, que iba a abrir de nuevo las puertas del cielo a todos los hombres. Bueno, y resulta que cuando Jesús cumplió 30 años, se enteró que su primo Juan Bautista estaba a orillas del río Jordán. No sé si se acuerdan dónde está el río Jordán. Entonces teníamos el mar Mediterráneo, el mar de Galilea, el río Jordán. Esto es la Palestina, todo esto de acá es la Palestina. Nazaret está acá y Juan Bautista probablemente estaba bautizando por acá, por ahí. Y Jesús se fue como un día de camino, un día y medio, quizás un día, hasta las orillas del río Jordán, al bordecito del río Jordán, para que Juan Bautista lo bautizara. Pero no es el mismo bautismo que nosotros, era un bautismo de penitencia, porque era un modo de ayudar a la gente a cambiar de vida, que dejaran sus pecados y empezaran a vivir más para Dios. Y hacía un ritual muy significativo, sepultaba dentro del agua el hombre pecador, y cuando salía del agua salía lavado y renacido un hombre nuevo. Era todo un simbolismo, en realidad era un simbolismo del bautismo que nosotros recibimos, que ese sí realmente ya no es un simbolismo, sino que verdaderamente limpia nuestra alma y nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Pero Jesús fue a Juan Bautista para pedirle que lo bautizara. Y Juan Bautista, que se llamaba Bautista porque bautizaba, el nombre, bueno, Juan Bautista, cuando lo ve, el Espíritu Santo le dice, no, ese es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo vas a bautizar? Entonces Juan Bautista dice, no, Señor, tú tienes que bautizarme a mí. Y tú vienes a que yo te bautice. Tranquilo, Juan.
deja que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan dice, bueno, pues si quiere que te bautice, yo te obedezco. Y entonces lo bautizó. Y cuando Juan bautiza a Jesús, lo mete abajo del agua y sale de abajo del agua, pues entonces en ese momento se abre el cielo, suena una voz tremenda, baja un rayo de luz sobre Jesús y la voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. La voz de Dios Padre que habla. Y el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Toda la Santísima Trinidad se manifiesta, la voz del Padre, el Hijo que sale del agua y el Espíritu Santo que baja en forma de paloma. Bueno, y resulta que eso probablemente solo lo escuchó Juan Bautista, los demás no lo vieron. Y después de ese bautismo de penitencia, Jesús se fue a hacer penitencia. Y se fue inmediatamente durante 40 días para ayunar, es decir, dejar de comer. No comió nada durante 40 días. 40 días se fue al desierto pues en una parte desierta ahí de Palestina, y durante los 40 días no comió nada, y después de los 40 días de oración y de rezar y dedicarse especialmente a Dios y a mortificarse, tuvo hambre. Tuvo hambre porque era verdadero hombre. Puede aguantar el hombre bastante tiempo sin comer, pero al final ya queda muy débil y necesita comer. Y ese momento de debilidad humana de Jesús que es Dios, el demonio lo quiso aprovechar para tentarlo, para tratar de empujarlo a cometer un pecado. Pobre tonto, no sabía que Jesús era Dios. Lo veía hombre, lo veía débil, lo veía con hambre y entonces pensó que lo podía tentar, pero no supo que era Dios. Entonces se le acercó en forma de hombre, de un viejito bueno, sí, y era el demonio. Y era, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes hambre? Sí, pero si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no dices que estas piedras se conviertan en panes? No, le quería que hiciera un milagro inútil, un milagro para él mismo. No. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de todo alimento que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios podía hacer un milagro. Dios, si quería a su Padre cuidarlo, pues iba a hacer un milagro para cuidarlo, como había hecho con los antiguos judíos, haciéndole caer pan del cielo en el desierto, el maná, durante 40 años. Pues eso podía ser también Él. Ese es el pan que sale de la boca de Dios. Es el maná que caía del cielo y alimentó a los judíos durante 40 años en el desierto. Entonces el demonio no se quedó así y lo llevó por alguna arte de magia al pináculo del templo, es decir, a una de las torres muy altas del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén está más o menos por acá abajo. Acá está el Mar Muerto, acá está el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén había una torre muy alta y en esa torre lo pone ahí y le dice, si eres el Hijo de Dios, arrójate de aquí abajo, porque está escrito en la Biblia que Dios enviará sus ángeles delante de ti para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. Quería que bajara majestuosamente y se presentara como el Mesías, así, acá estoy. Y Jesús no quería hacer eso, quería predicar con sencillez y que creyeran en él por fe. Por fe. Entonces le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, es decir, no harás tonterías para obligar a Dios a cuidarte. Me voy a tirar de ahí abajo a ver si Dios me ataja. No, me voy a estrellar. Es una tontería lo que me está diciendo. Y entonces el demonio se cansó y puso toda su fuerza en tentarlo y se lo llevó a un monte muy alto, que no sabemos dónde era. Pero ese monte, por arte de su magia satánica, le empezó a hacer pasar por la cabeza de la imaginación y la vista de los ojos, en un instante, la gloria de todos los reinos del mundo, el oro, el poder, la riqueza, las alabanzas, la obediencia de todos sus siervos, toda la belleza del mundo, de los paisajes. Todo eso se lo puso adelante y le dijo, todo esto te daré si postrándote de rodillas me adoras a mí, Satanás. Vete de aquí, Satanás, porque escrito está, a solo Dios
adorarás y a Él solo servirás. Y tú no eres Dios. ¡Fuera! Y Satanás se fue como un perrito cuando le dan una patada. Y se fue. Y después de eso vinieron los ángeles y le trajeron comida a Jesús. Y lo sirvieron. Porque se había portado muy bien. Claro, el demonio no sabía que era Dios. Si no, no hubiera acercado a tentarlo. Bueno, y después de esos 40 días, y después de que el demonio lo tentó, Jesús se fue a preparar para predicar. Empezó a predicar. Y para empezar a enseñar, como se dio cuenta que él era uno solo y el mundo era muy grande, tuvo que preparar 12 maestros, 12 apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Apóstol significa enviado. Es decir, 12 personas que iba a enviar por todo el mundo, los iba a desparramar para que predicaran en su nombre, en el nombre de él. Y esos 12 apóstoles, acá les puse los nombres para que los miren, se los pongo en 4 grupos. Este es el primer grupo, el más importante, el segundo grupo, el segundo más importante, y el tercero, el menos importante. Y en primer lugar siempre está San Pedro, porque San Pedro era el jefe de todos los 12 apóstoles. Iba a ser el primer papa después. Entonces está Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Pedro y Andrés eran hermanos. Santiago, el mayor, y Juan eran hermanos también. También se los conoce como los hijos del Zebedeo. Después Felipe, que era el más importante del segundo grupo. Bartolomé, que también se lo conoce como Natanael. Tomás y Mateo. Mateo y Juan son 2 evangelistas, son 2 que escribieron la vida de Jesús. 2 de los evangelios, el primero es de Mateo y el cuarto es de San Juan. Y después Santiago, fíjense que hay 2 Santiagos, Santiago el mayor y Santiago el menor porque está en el tercer grupo, aunque en realidad Santiago el menor era más grande, era tío de Santiago el mayor. El menor era más grande que el mayor, pero se llama mayor porque era más importante, tenía más poder en el colegio de los apóstoles, en ese grupo de los 12 apóstoles. Y Santiago el menor era el jefe del tercer grupo, y después estaba Simón de Celotes, que hay 2 Simones. Pedro era Simón Pedro, Pedro es el nombre que le pone Jesús, y Simón de Celotes, que era muy bueno. Celotes era porque pertenecía a un grupo que se llamaba de los Celotes. Y hay 2 Judas, uno bueno y uno malo, Judas Tadeo y Judas Iscariote. ¿Cuál es el bueno? Judas Tadeo es el bueno, y Judas Iscariote es el malo, el que traiciona a Jesús. Por eso siempre se lo pone último en la lista de los 12 apóstoles, porque fue el apóstol malo. Es más, los hechos de los apóstoles ni siquiera lo ponen, borran ahí y dicen, son esos, porque ese ni merece el nombre de apóstol. Es cierto, porque al final nunca lo enviaron. Pero bueno, Jesús lo había elegido en el grupo de los 12 apóstoles. Y Jesús empezó a predicar el Evangelio. Y vieron que tiene el mismo nombre que los 4 evangelios, porque Evangelio significa buena noticia. Jesús empezó a predicar la buena noticia. ¿Y cuál era esa buena noticia? Pues muy sencillo, que el Salvador, que Dios había prometido desde el momento del primer pecado de Adán y Eva, y que había vuelto a prometer y prometer con los profetas, por fin había llegado y era Él. Jesús era el Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre que venía a salvarlos. También Jesús empezó a predicar de la bondad de Dios Padre y de la Santísima Trinidad, que hasta ahora no se sabía. Empezó a explicar un montón de cosas que nadie sabía y a decir justamente que Él era el Hijo de Dios. Y también para que la gente le comprendiera, no solo los grandes que entienden esas cosas, sino también los niños, Jesús empezó a predicar un montón de comparaciones, de historias. Empezó a predicar la verdad con historias, para que le prestaran atención y entendieran. Y esas historias se llaman parábolas. Por ejemplo, una de las parábolas de Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el medio del campo. Imagínense un montón de oro y piedras y plata enterrado en un campo, que nadie ve nada, de arriba no se ve nada. Y a un hombre que va y encuentra ese tesoro, y para comprar el campo lo vuelve a enterrar, vende todo lo que tiene, viene, compra el campo y se queda con el tesoro. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el cielo es un tesoro tan grande que vale la pena vender todo, sacrificarlo todo para entrar en el cielo. Entonces, niños, hagan mucho sacrificio, especialmente primero el sacrificio de estudiar bien el catecismo, el sacrificio de obedecer a nuestros papás, el sacrificio de rezar cada mañana, cada noche. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es un tesoro inmenso que no podemos ni siquiera imaginar. Por eso está escondido, porque no lo podemos imaginar, es algo muy grande. Cuando uno lo desentierra, ahí comprende. Cuando nosotros
muramos y entremos al cielo, ahí vamos a comprender lo que es la inmensidad del reino de los cielos, de ese cielo al cual Jesús nos invita a entrar. Bueno, que Dios me los bendiga, ahí les dejo todo para que estudien muy bien. Lo que más me interesa acá es que sepan los 30 años de vida culta, los 3 de vida pública, y el orden de los acontecimientos: muerte de San José, el bautismo en el Jordán, ayuno durante 40 días, tentación, elección de los apóstoles. Tienen que saber todas esas cosas, muy importante, porque es Dios que vino a la tierra y tenemos que conocerlo. Que Dios me lo bendiga, hasta pronto.